Ahora que hemos explorado el trasfondo, estructura y contenido de la carta de Pablo a los Colosenses, debemos pasar a nuestro tercer punto, la aplicación moderna de la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos modernos, aplicar estas enseñanzas antiguas a nuestras vidas? Aunque hay muchas maneras en las que podríamos aplicar debidamente las enseñanzas de Pablo a nuestras vidas modernas, nos enfocaremos en dos tipos de aplicación que más le preocupaban a Pablo y a su audiencia original: la necesidad de permanecer fiel solo a Cristo y el valor de enfocarse en las cosas espirituales diariamente. Comencemos viendo la necesidad de permanecer fieles exclusivamente a Cristo. En la iglesia colosense, los creyentes eran alentados a mezclar su adoración a Cristo con la adoración a otros poderes espirituales. Aunque estos otros poderes espirituales no se presentaban como demonios, nosotros hemos visto que cualquier poder que tuvieran y cualquier beneficio que obtuvieran sus adoradores era demoníaco. Pero ya sea que estos poderes fueran demonios, elementos o ángeles, los colosenses no debían haberlos adorado. Tristemente, el ambiente social del primer siglo hacía muy difícil para los colosenses ver la verdad de este asunto. Durante el primer siglo, las ideas religiosas dominantes en el Imperio Romano eran politeístas, es decir, la mayoría de las personas creían que había múltiples dioses y múltiples poderes espirituales. Así que la mayoría de las sociedades dentro del imperio no solo reconocían la existencia de muchos dioses, sino que también adoraban a muchos dioses. Para la mayoría de las personas del Imperio Romano en este momento, era normal adorar a los dioses dominantes del culto cívico, como Zeus, así como a los dioses locales e incluso dioses de casa. Así, aunque Cristo mandó que los creyentes lo adoraran exclusivamente a Él, había una gran presión social persuadiendo a los primeros cristianos para que adoraran a otros dioses también. De hecho, cuando el Imperio Romano empezó a perseguir cristianos durante el primer siglo, fue caótico porque los cristianos se negaban a reconocer y adorar a los dioses del culto cívico. Se argumentaba que los cristianos habían encolerizado a los dioses negándose a adorarlos y que los dioses castigarían a toda la sociedad romana si los cristianos no reconsideraban. Los romanos no les exigían a los cristianos que dejaran de adorar a Cristo, solamente que también adoraran a los dioses romanos. Desde la perspectiva romana del primer siglo, uno podía adorar a muchos dioses sin tener ningún sentimiento conflictivo de obediencia. Pero Cristo exige la adoración exclusiva. Si nosotros adoramos a Cristo, no podemos adorar nada más. Por eso es que Pablo insistió en que los colosenses permanecieran firmes en su fe. Como lo escribió en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si no permanecemos fieles a Cristo, entonces demostramos que no hemos sido verdaderamente reconciliados con Dios. Y si no estamos reconciliados con Dios, entonces no compartimos la esperanza ofrecida en el Evangelio. Siendo más claros, si no permanecemos fieles a Cristo, no somos salvos. La lealtad a Cristo es de suma importancia. Tristemente, nuestro mundo moderno frecuentemente desafía nuestra lealtad a Cristo, presentando muchos dioses diferentes para que los adoremos. El politeísmo puede encontrarse en las religiones orientales como el taoísmo, una de las 3 religiones clásicas de China, el hinduismo, la religión dominante de la India, y el sintoísmo, la religión tradicional de Japón. Y en el mundo occidental, el movimiento de la nueva era ha adoptado muchos aspectos de estas religiones orientales. Más allá de esto, el mormonismo enseña que los mormones están en proceso de llegar a ser dioses. Hay también muchas religiones politeístas más pequeñas, desde religiones tribales y populares en África y Asia hasta la cienciología en Hollywood, California. La lista podría ser interminable. En otras sociedades modernas, los cristianos son presionados constantemente por el ateísmo, induciéndolos a que abandonen toda creencia en Dios y en Cristo.
A menudo se ridiculiza al cristianismo como un conjunto de creencias primitivas y de la barbarie que no son avaladas por la ciencia. Muchos creyentes que no tienen los suficientes estudios de teología y ciencia son incapaces de proporcionar respuestas a estos desafíos y su fe se tambalea. En otros casos, el relativismo filosófico de la sociedad moderna la lleva a una fuerte insistencia en la tolerancia religiosa. Como resultado, cualquier declaración de exclusividad a la verdad y salvación es condenada. Pablo enseñó que la lealtad a Cristo es el único camino a la salvación. Pero cuando los cristianos modernos repetimos esta idea, a menudo se nos acusa de arrogancia e intolerancia y nos sentimos presionados por la sociedad a reconocer otras formas de encontrar las bendiciones eternas. Pero no todas las presiones vienen de fuera de la iglesia. Por ejemplo, en algunas iglesias protestantes liberales, la alabanza se ofrece ahora a la sabiduría o Sofía, quien está personificada como una deidad femenina. Otras iglesias protestantes liberales aprueban el relativismo filosófico de sus sociedades, enseñando que muchas o incluso todas las religiones son caminos válidos hacia la salvación, aun cuando éstas niegan a Cristo. Ahora que hemos visto la importancia de permanecer fieles solo a Cristo, debemos pasar a nuestro segundo tipo de aplicación moderna, el valor de enfocarse en las cosas espirituales, todos los días de nuestra vida. Aunque la atención a las cosas terrenales tiene cierto valor, nos beneficiamos mucho más cuando manejamos nuestra vida desde una perspectiva espiritual. When we come to faith in Christ, a miraculous thing happens. Cuando venimos a la fe en Cristo, sucede algo milagroso. Nuestro espíritu se renueva dentro de nosotros. Antes de venir a la fe, nosotros estamos muertos por dentro, incapaces de responder positivamente a Dios. Somos enemigos de Dios, no solo porque hemos pecado contra Él y merecemos su juicio, sino también porque lo odiamos y no nos someteremos a Él. Pero Dios nos ama tanto que se niega a permitirnos seguir siendo sus enemigos. Así que Él envía al Espíritu Santo a renovar nuestro espíritu para que tengamos restauración interior y para que nos arrepintamos anhelantemente de nuestro pecado y nos sometamos a nuestro Señor. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, uniéndonos a Cristo y garantizando nuestras bendiciones futuras en Él. Nuestra salvación no depende de nuestras persecuciones terrenales, sino de las realidades espirituales de nuestro espíritu restaurado y nuestra unión con Cristo. Es por esto que Pablo exhortó a los colosenses a enfocarse menos en las cosas terrenales y más en las espirituales. Los teólogos a menudo describen a los que no han venido a la fe como no regenerados. En contraste, el término regenerados se aplica a aquellos que tienen fe. Estos términos identifican el estado del espíritu o alma de cada persona. Ser no regenerado es estar espiritualmente muerto, y ser regenerado es estar espiritualmente vivo. Aquellos que son no regenerados están bajo el juicio de Dios, debido al pecado. Aparte, no tienen ninguna habilidad moral, es decir, no pueden hacer cosas que Dios toma en cuenta como moralmente puras. Es más, ellos no tienen ningún deseo moral, es decir, no quieren hacer cosas que Dios toma en cuenta como moralmente puras. Abreviando, los no regenerados no son salvos, no se pueden salvar ellos solos y no quieren ser salvados por Dios. Por otro lado, aquellos que están regenerados son perdonados, porque están unidos a Cristo, quien murió por sus pecados según los requisitos de la ley de Dios. Más allá, sus espíritus renovados poseen la habilidad moral para poder obedecer a Dios, así como el deseo moral para también querer obedecer a Dios. Es difícil sobreestimar el valor del cambio espiritual que tiene lugar dentro de nosotros cuando venimos a la fe. La regeneración nos hace nuevas personas. No solo somos perdonados, también somos cambiados espiritualmente. La regeneración es el cambio espiritual que Pablo describió en Colosenses capítulo 2, versículo 13, donde escribió: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, lo que significa que estábamos bajo el juicio de Dios. Pero entonces Dios nos dio vida y perdonó nuestros pecados.
también estábamos muertos en nuestra naturaleza pecadora, lo que significa que teníamos naturalezas malas, sin habilidad ni deseo moral, pero nuevamente, Dios nos dio vida. Como resultado, ahora tenemos la habilidad para desear lo bueno y hacer lo bueno. Nuestros viejos espíritus no regenerados no tenían ninguna habilidad o deseo moral, pero nuestros espíritus renovados tienen habilidad y deseo moral. Cuando estábamos espiritualmente muertos, antes de que fuéramos regenerados y unidos a Cristo el Rey, habría sido inútil para nosotros enfocarnos en las cosas espirituales o las cosas del cielo, aun cuando nosotros hubiéramos querido. Pero ahora que estamos regenerados, lo más razonable para nosotros es enfocar nuestras nuevas vidas en una nueva dirección. Nuestros espíritus han sido hechos nuevos. Ahora somos personas espirituales y lo más lógico, lo más natural y lo más benéfico para nosotros como personas espirituales es enfocarnos en nuestras vidas espirituales. Así que Pablo continúa en Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2, describiendo esta exhortación. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque estamos sentados en el cielo con Cristo, debemos enfocar nuestras mentes en las cosas que pertenecen al cielo. Ahora estamos conscientes de la verdadera estructura de autoridad del universo. Sabemos cómo funciona el mundo y qué cosas traen las verdaderas bendiciones. Y este conocimiento debe cambiar la manera en que vivimos nuestras vidas. Ahora, en algunos puntos de la historia, los cristianos han pensado equivocadamente que cuando Pablo dijo que nos enfocáramos en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, él quiso decir que debíamos retirarnos de la vida humana normal para seguir el cielo sin distracción. Los monjes ascéticos medievales son un buen ejemplo de esta manera de pensar. Algunos vivían como ermitaños, separados del resto de la sociedad. Algunos se resguardaban en cuevas o en lugares apartados por largos periodos de tiempo. Otros se causaban daño físico. Ellos creían seriamente que la mejor manera de crecer espiritualmente era escapando de la influencia del mundo normal, no espiritual. Pero estaban equivocados. De hecho, en algunos casos, ellos cometieron los mismos errores que habían cometido los falsos maestros en Colosas. El famoso educador Booker T. Washington, fundador de la escuela que ahora es la Universidad de Tuskegee, se acredita como el autor de este proverbio americano. Un hombre no puede detener a otro hombre en la zanja sin permanecer abajo en la zanja con él. De muchas maneras, Washington aplicó a las relaciones humanas lo que Pablo enseñó sobre la vida interna de los cristianos. Es decir, si enfocamos toda nuestra energía en suprimir nuestros deseos pecadores, seguimos enfocándonos en los deseos pecadores. Sí, eliminar el pecado es algo bueno, incluso una buena obra. Y Pablo exhortó a que los creyentes terminaran con sus pecados de la carne. Pero el punto de Pablo no era simplemente que nosotros debemos adoptar un nuevo punto de vista hacia las cosas terrenales, sino también que debemos reenfocar nuestra atención alejándola de las cosas terrenales y dirigiéndola hacia las cosas espirituales. Pero las cosas espirituales o celestiales que Pablo tenía en mente requieren nuestra participación en el mundo. Escuche sus palabras en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esencia, Pablo dijo que las cosas celestiales o espirituales en la vida son las que reflejan el estado del reino de Dios como se manifiesta en el cielo. O dicho de otra manera,
Tener una mente celestial es enfocarse en el que ha ascendido al cielo, que es Cristo, para que podamos ser más como Él mientras estamos aquí en la tierra. Notemos también qué tipo de cosas son las que Pablo llamó celestiales o espirituales. La mayoría de estas son virtudes interactivas, virtudes que son primordiales, y solo en algunos casos expresadas hacia otras personas, como la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el amor y la paz en el contexto de la comunidad. Estas virtudes no pueden ejercerse separadas de la vida activa en el mundo presente. Incluso, de hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 16 al capítulo 4, versículo 6, Pablo explicó muchas maneras diferentes en que los creyentes pueden aplicar estas virtudes dentro del contexto de sus múltiples relaciones terrenales. Por ejemplo, escribió que los creyentes deben enseñarse y amonestarse entre sí, cantando juntos salmos, himnos y canciones espirituales. Él se dirigió a las esposas para que se sometieran a sus maridos, y a los maridos para que amaran a sus esposas. Les dijo a los hijos que obedecieran a sus padres, y a los padres que alentaran a sus hijos. Exhortó a los esclavos a ser obedientes y productivos, y ordenó a los amos que trataran a sus esclavos del mismo modo que Jesús, que es el amo de todos nosotros, trata a su iglesia. Pidió oraciones para que Dios lo fortaleciera al proclamar el Evangelio y dirigió a los colosenses para ser diligentes y sabios cuando surgieran sus propias oportunidades para la evangelización. Todas estas instrucciones corresponden a las cosas espirituales o celestiales, y aún estas solo pueden llevarse a cabo involucrándose activamente en el mundo presente. For Paul, to be heavenly or spiritually minded, Para Pablo, tener una mente celestial o espiritual es reflejar cuán maravilloso es el cielo ahora mismo y encontrar maneras de hacer al mundo presente más como el cielo. Es concentrarse en nuestras nuevas naturalezas espirituales y en las buenas obras que son apropiadas para estas. Es hacer las mismas buenas obras en la tierra que las que siempre se hacen en el cielo. Es amar a otros, perdonar a otros, ser amables, mansos y humildes. Es tratar a otros del mismo modo que Jesús los trata. Abreviando, para poder enfocarnos en las cosas espirituales, debemos concentrarnos en edificar el reino de Dios aquí y ahora en esta tierra. En esta lección hemos visto detalladamente al apóstol Pablo y su asociación con los creyentes en Colosas. Hemos explorado el trasfondo de la carta de Pablo a los colosenses, así como su estructura y contenido. Finalmente, hemos comentado la aplicación moderna de las enseñanzas que los colosenses recibieron de Pablo. La carta de Pablo a los colosenses contiene muchas lecciones importantes para nosotros hoy en día. Nos enseña sobre la supremacía de Cristo y del alto nivel en que debemos considerar a sus apóstoles y sus enseñanzas. Explica nuestro papel en el reino de Dios y la gran salvación de la que ahora disfrutamos, y nos anima a vivir con una actitud espiritual como participantes del cielo y a trabajar para traer nuestros valores celestiales a la tierra. El recordar las lecciones que Pablo enseñó en esta carta nos ayudará a mantener nuestra fe y vivir como miembros productivos y bendecidos del reino de Dios.